Vamos a iniciar estudio bíblico pastoral. Romanos capítulo 4, del versículo 16. Voy a leer. Romanos capítulo 4, del versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta el versículo 25 he leído. Durante 4 días nosotros estábamos conversando con la palabra de Dios. El día yo estaba predicando sobre el pecado inició en el mundo. Con ese tema yo estaba explicando. En realidad, por medio del pecado de Adán, todos los hombres del mundo fueron transformados como igual que diablos, porque el espíritu del pecador y el espíritu de Satanás, lo mismo, porque lo mismo es el destino final de vida, es el mismo lugar que se va al infierno. Eso es peligroso. Por eso nosotros tenemos que enseñar a los hombres del mundo cuándo había decidido de que se va al infierno. Es muy importante tiempo. ¿En qué tiempo fue transformado? ¿En qué tiempo fueron transformados como diablos? Sus espíritus como diablos. ¿Por qué? Según la palabra de Dios, ya Jesucristo estaba explicando a los israelitas. Ellos tenían gran orgullo de que había sido como descendiente de Abraham. Pero según la palabra de Jesucristo, ¿cómo explicaba? Sus padres son diablos, así estaba explicando. Es decir, que el espíritu del pecador y el espíritu de Satanás
No hay diferencia nada. ¿Por qué? Nosotros tenemos espíritu, también Dios tiene el espíritu, también el ángel tiene espíritu y también el diablo tiene el espíritu. ¿Qué diferencia hay? Nosotros solamente estamos teniendo una vestidura. Una vestidura es la carne, el cuerpo. Por eso el cuerpo que nosotros tenemos es totalmente diferente que ángel no tiene cuerpo como nosotros. Es decir que los ángeles no tienen la carne como nosotros. Pero cuando nosotros moramos, podemos despojar de nuestro cuerpo. Es decir que se separe, despojando de nuestra carne. En aquel entonces este espíritu será igual que ángel y es igual que el diablo, uno de los dos. Ninguna diferencia hay. ¿Por qué? El espíritu, cuando fue creado por Dios, no va a quemar. No va a quemar. También no puede desarmar. Tampoco puede desaparecer. Por eso, entre los animales que tienen vida, por ejemplo, gato, perro, y hipopótamo, y todo tiene la vida. Pero cuando murieron los animales, ya no hay más existencia como alma o como espíritu, sino que desaparece ya. Se termina, al morirse ya desaparece. Pero el ser humano no va a desaparecer. ¿Por qué? Al crear ser humano, nuestro Dios utilizó material espiritual. Por eso nosotros somos valiosos ante la presencia de Dios, porque fuimos hechos por Dios. ¿Quién es dueño? El que hace, ese es dueño. Hoy en día, cuando miramos en Facebook, si sale música, cada música tiene dueño tiene derecho de usar. Sin permiso de derecho de usar canción, si usa música, inmediatamente se corta, ¡pam! No puede transmitir video. ¿Por qué? El que hizo canción ya tiene derecho. Hasta canción ya tiene dueño. El auto también. Marca de Corea del Sur sobre autos hay mucha marca. Como Hyundai. Número 1 es Hyundai. Número 2 es Kia. Número 3 es Ssangyong. Número 4, anteriormente existía Samsung. Renault Samsung, hoy en día, pero estaba uniendo juntos, pero hoy en día ya se quita este nombre Samsung, solamente el Renault. Entonces, cuando yo estaba viviendo en Corea del Sur hasta 1997 por ahí, la marca de auto de Hyundai estaba muy mal. El motor, porque el motor tiene que tener fuerza, también tiene que durar tiempo, como uno de 20 años, 30 años ya, tiene que funcionar, porque como si fuera corazón de ser humano, es motor. Motor de auto ya tiene que tener fuerza, porque sin tener fuerza, entonces no puede durar tiempo. Por eso pasaría como 7 años. Sí o sí tenía que desarmar de motor,
limpiando adentro del motor y luego gastando mucho dinero y también se pierde fuerza de motor. Por eso los coreanos tampoco les gustaba marca de Hyundai. Así era. Pero desde hace como 15 años por ahí, según mi conocimiento, un día la empresa de Hyundai estaba informando publicidad diciendo que nosotros queremos garantizar de nuestro motor de auto durante 10 años y 100 kilómetros, uno de los dos, hasta 10 años o 100 kilómetros que maneja. Mientras tanto que dura 100 kilómetros o 10 años, como podemos decir, si tiene problema de motor, si para motor o desconfuso de motor en aquel entonces, 100% va a cambiar motor o va a arreglar. No va a cobrar ni un dólar. Así estaba poniendo una propaganda desde Estados Unidos. Por todas las empresas de auto decían que ahora es tiempo de fracasar esa empresa Hyundai. Porque otras empresas nunca habían puesto esta condición. ¿Por qué? Pasaría tiempo, va a tener problema motor. Pero ¿hasta cuánto años? Como garantía, ¿cómo funciona? Garantía más o menos 3 meses, 6 meses, máximo 2 años. Eso es garantía. Pero garantía de motor, parte de motor, 10 años. Hasta 100,000 kilómetros. Ya. Si hay problema de motor, nosotros podemos arreglar. Si no puede arreglar, podemos cambiar por nuevo motor. Por esa razón, ellos tenían esta calidad de hacer motor. Por eso, pasando 10 años, ya en Corea del Sur, se fracasó todos los talleres que estaban arreglando motor. Durante 10 años, 20 años, siempre estaba desconfuso de motor, teniendo problema de motor ya. Por eso, entre los técnicos ya estaban ganando mucha plata porque cada día podían arreglar, trabajar. Pero durante 10 años, casi no hay problema de motor. Por eso se cerraron. Casi todos se cerraron de taller. En Corea del Sur no hay taller como lo que está funcionando en Sudamérica. ¿Por qué? Ya está cerrado. Porque está funcionando muy bien. Excelente. No fracasó Hyundai, sino que está desarrollado a nivel mundial. Primer lugar. Entonces, ¿quién es dueño? La marca Hyundai, la marca Toyota, la marca BMW, la marca Mercedes-Benz. Estas marcas es número 1 del mundo. Ese es mi conocimiento. Entonces, ¿quién es dueño de nuestro espíritu y alma? Nuestro Creador. Porque nuestro Creador tiene gran interés de recuperar de nuestro problema que tenemos pecado. ¿Por quién? Por medio de Adán. También destino de nuestra vida, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Desde cuándo había decidido? En Adán. Eso es. Por eso el que creó a los hombres del mundo, él tenía que ser responsable de problema de la vida del ser humano. Por eso Dios preparó proyecto
el proyecto. ¿Cuál es? El proyecto es que Dios no podía perdonar fácilmente al pecado del ser humano, porque Dios había dicho, Adán, Adán, no tienes que comer. El día que comerás, ciertamente morirás. Así había dicho y luego había sentenciado de muerte. Entonces, ¿cómo puede perdonar directamente? Había sentenciado y mañana, me parece que sería bueno, yo voy a perdonar su pecado. No, aunque Dios tiene poder perdonar, pero no puede perdonar fácilmente, porque sí o sí tiene que recibir el precio del pecado. Por eso, entre todos los hombres del mundo, ¿quién puede pagar su precio de pecado? Nadie podía pagar, porque el pecado es muy, muy grande. Había explicado, ¿no? El pecado de Satán, ¿cuál era? Él quería ser como igualar semejanza al Altísimo. Es decir, que quería ser como igualar a Dios. Eso es el pecado de Satán. No es que había matado, asesinado, robado, mintiendo, no. Sino que solamente por tener orgullo en su corazón quería ser como Dios. Para nosotros, ese pecado es como más pequeño que robo. Así nosotros podemos darnos cuenta. Eso es nuestra sensibilidad acerca de nuestro pecado. Pero Dios es juez verdadero que, evaluando el pecado de Satanás y el juicio de Dios para ser igual, porque toda la ley así va a dar castigo. Depende de calidad de pecado, para pagar multa poco o más y encarcelado. Dios, cuando vio el corazón de Satanás, que quería ser como igual al Dios, preparó el cárcel espiritual, se llama el infierno. Eso es el lago de azufre que no se apaga eternamente. Cuando ingresa en ese lugar, de ninguna manera no puede salir. De ninguna manera no hay oportunidad de recibir la salvación. Ya se terminó eternamente. ¿Quién sabe estas cosas? Dios y Jesucristo saben muy bien. Por eso, al ver la gente que está caminando, está viviendo, ¿cómo va a sentir? Ser humano no sabe muy bien lo que está caminando, lo que está viviendo, pero Dios sabe, Jesucristo sabe. Esta persona todavía está teniendo pecado en su corazón, siendo pecador, pero cada día está llorando por su pecado. Cada día está pidiendo al Señor, perdóneme mi pecado, perdóneme mi pecado. Algunas personas no solamente llora y ora simplemente como Señor, perdón. No, alguno durante una hora con el tema, con mismo pecado, pide. No solamente un día, alguno diariamente. 1 hora o 2 horas. ¿Por qué? Todavía no llegó en su corazón perdón eterno de Dios con la seguridad. Por eso, es decir, que está quedándose en su corazón incredulidad. Aunque orando al Señor, pero no sabe lo que había perdonado o no. Por eso está repitiendo cada día. Existe tales personas. Sufre bastante, congregando en la iglesia, sirviendo al Señor, pero siempre se queda tristeza en su corazón. ¿Por qué? Sabe,
sabe muy bien que se va al infierno, porque sin solución de su pecado se va al infierno. Existe. También alguno no importa sobre perdón o salvación, no importa, solamente quiere estudiar y estudiando bastante y piensa que estudiando bastante y más tarde va a ganar mucha plata. Pero no es así. Ganar dinero es totalmente diferente que lo que va a estudiar. ¿Es cierto? Usted sabe que el fundador de empresa de Hyundai se llama Chung Ju-young. Él no se graduó de ni primaria. Es de que no estudió nada. Solamente él empezó a trabajar sobre como repartición de bolsa de arroz. Es como empleado. Porque no logró muchísimo de trabajo. Tampoco no estudió bien. Entonces, en esa época, siendo joven, ya solamente tenía que llevar cosas con bicicleta. Teniendo fuerza, ya alzando un saco de 50 kilogramos de arroz o dos, en total 100. Con eso ya hasta arriba, donde hay montaña, llevando bolsa de arroz. Pero un día, él estaba investigando sobre ambiente. Antes de surgir como la guerra de Corea del Sur. Guerra de Corea del Sur inició en 1950. En esa época era muy difícil de vivir todos los pueblos de Corea del Sur. Y luego él estaba pensando sobre repuesto de arreglo de coches. Por eso poco a poco él estaba abriendo taller para arreglar parte de repuesto de autos, siendo como dueño de taller. Y luego, pasando tiempo, él estaba abriendo un taller grande para arreglar motor y también sabiendo sobre repuesto, etc. Pero pasando tiempo, él ya abandonó ese trabajo de taller y luego abrió una empresa de construcción. Y luego, en esa época ya inició guerra. Terminando guerra de Corea del Sur, se quedó ceniza en Corea del Sur. En esa época ya no había puentes, se cayó. Entonces, por medio del gobierno estaba pidiendo para arreglar de puentes. Entonces él estaba trabajando con los empleados. Trabajaba bastante, pero qué raro, ¿no? Hubo problema de economía. Cuando iba a terminarse de su trabajo, igual manera iba a fracasar porque subió el precio de material. Lo que había hecho contrato, comparando eso, si iba a trabajar terminación de su trabajo, iba a fracasar más fuerte. Por eso mucha gente iba a abandonar porque no para perder de su dinero. Por eso tenía que parar de su trabajo de construir de puentes. Pero él estaba pensando, para seguir una empresa, sí o sí tiene que tener confianza como crédito. Por eso, perdiendo mucha plata, por fin él hizo. Con esa fama estaba divulgando. Por eso mucha empresa estaba buscando a él para construir, construcción, etc. Y luego más tarde abrió
la fábrica de hacer auto. Significa que tal persona, ¿no?, estaba pensando profundamente sobre confianza. Ya, nosotros estamos hablando, ¿no?, cuando la gente estaba siendo como pecador, el destino, ¿a dónde va? Al infierno. Por eso mucha gente, ¿no?, hoy en día están intentando ganar dinero y estudiando, trabajando, sin pensar nada sobre su muerte. ¿Por qué? ¿Quién puede pensar acerca de su espíritu? Después de morir, ¿a dónde va? Hoy en día no piensa estas cosas. Pero Dios estaba dando la sabiduría. Un día, alguna persona, ¿no?, va a tener fracaso, va a tener divorcio, va a tener algo problema de su salud. Algunas cosas son negativas, no es bueno, pero para Dios es bueno. ¿Por qué? Cuando uno que fue fracasado piensa profundamente de su vida. Según mi caso, ¿no?, cuando yo tenía 20 años, tenía tuberculosis. Por eso un día yo pensaba, siendo joven, aún todavía no me casé, un día yo voy a morir. Así estaba llegando mi pensamiento. Pero siendo pecador, ¿cómo yo puedo llegar al reino de Dios? Porque yo sabía que existe el reino de Dios y también el infierno. Sabía que existen los dos lugares. Además, siendo pecador, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Eso es seguro. Por fin, ¿a dónde me voy? Al infierno. Creo que Dios me dio este sentido. Hoy en día mucha gente no tiene pensamiento, no quiere pensar profundamente, aunque está siendo pecador. Pero no quiere saber cuál es mi destino de mi vida. No sabe. Por eso la bendición es que Dios, cuando le da sabiduría y entendimiento sobre su destino final. Siempre cuando quiere viajar en avión, en aquel entonces, personas que se trata sobre etiquete, siempre me preguntan, porque para llevar equipaje, ¿hacia dónde? Por eso siempre me preguntan, destino final, ¿a dónde va? ¿Yo tengo que responder o no? ¿Sí? Personas de empresa de LAN Chile me pregunta, señor Juan Kim, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Santiago de Chile. ¿Usted tiene cédula de identidad? ¿Cómo no? Ya tengo, ya. Acá está. Permanente. Ok. ¿Cuál es su destino final? No sé. Todavía no he decidido. Me olvidé eso. ¿A dónde voy? Yo tengo que preguntar a ella, por favor, enséñeme, ¿a dónde me voy? Entonces ella, ¿cómo va a sentir? No sé. Entonces, ¿usted tiene tiquete o no? Sí, yo tengo tiquete, sí. Entonces, ya vamos a ver. Tal vez usted va a viajar hasta La Paz de Bolivia o no. Sí, eso es. Pero, ¿cuál es el destino final? No sé, aumentaría hasta Tarija o Cochabamba o Santa Cruz. No sé. Si responde así, entonces ya inseguro de destino final, ya no acepta. ¿Es cierto o no? Dios está preguntando a cada uno de nosotros, ya, ¿cuál es su destino final? Señor, no sé muy bien. Yo tengo que vivir largamente en este mundo. ¿Para qué? Mire, hoy en día ya mucha gente
puede vivir bien con internet, también celular, muy bueno. Sí, está bien, todo bien, ya. ¿Quiere casarse? Sí, cómo no, yo quiero casarme con una buena persona, entrando una de dos y luego viajando, comprando autos, ya. Está bien, todo bien, pero ¿usted va a morir o no? Esas cosas no sé. Si responde así, entonces, ¿cómo va a sentir Dios? Por eso Dios nos enseña claramente ese punto. Mire, nuestra vida no se termina solamente al morirse en este año, no, en este mundo, sino que al morirse en este mundo ya añade algo. ¿Añade a dónde? Ya veamos esta palabra. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. El versículo 27, así dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. De la manera que está establecido, dice, está establecido. ¿Cómo establecido? Para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio, dice. Aunque la gente no quiere morir, alguno quiere vivir eternamente, por eso comiendo una cosa buena, etc. Pero no puede vencer contra la decisión de nuestro Dios, porque Dios decidió. Ser humano que tiene la carne, sí o sí tiene que terminar la vida de carne, porque este cuerpo tiene límite de vivir. No puede vivir eternamente teniendo este cuerpo. Hoy en día alguno puede vivir hasta 120 años. Alguna persona hasta en ese punto llega. Como abuelo, abuela. Creo que mujeres viven más que hombres. No sé muy bien, qué curioso es, ¿no? Es cierto, entre las mujeres viven más que hombres. Benditas, amén. Entonces, pero no puede durar hasta 200 años, 300 años, 500. En este siglo no existe. Como más o menos, como 120, eso es máximo. Ya, aunque alguno no alcanza hasta 120, pero al llegar como 80 años, ya poco a poco se olvida algo, pensamiento, ¿no? Se olvida. Porque el cerebro cada día muere. Cerebro. Hay mucho cerebro en nuestra mente, en nuestra cabeza, pero muere. Cada día muere. Pum, 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 pum. Al morir ese cerebro, se olvida. Por eso, teniendo mi edad, también... Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está mi lente? ¿A dónde está mi lente? Buscando. Por fin, acá está, mire. ¡Ay! Es cierto. Dejando la llave allá. ¿Dónde está llave? Llave, ¿dónde está llave? Preguntada, mi amor, ¿dónde está mi llave? Por favor, busque en su habitación. ¿Cómo me pregunta? ¿Por qué? Totalmente diferente que antes. Anteriormente, cuando era joven, no era así yo. Por eso yo puedo sentir, poco a poco estoy envejeciendo. Mire, mi cabello está cambiando por color blanco. Antes no era así. Poco a poco está cambiando. Poco a poco está olvidándome. Ya. Dios había establecido de morir una sola vez y luego después de esto el juicio. ¿Quién es sabio? El que solamente enfoca vivir eternamente en este mundo.
y otro que prepara el destino final, su alma y espíritu. ¿Quién es más sabio? Por supuesto, el que piensa acerca de su vida espiritual. Porque sí o sí, toda la gente tiene que encontrar a su dueño, a su amo. ¿Quién es? El Creador. Por eso entre todos los pastores ya tienen que tener la responsabilidad de enseñar a los hermanos de la iglesia y también nuevas personas sobre esa cosa. Pecador, sí o sí se va al infierno. No hay otra opción. Eso es. Hoy en día no mucha gente está explicando esta cosa. Más o menos solamente ya si puede buscar al Señor, si puede guardar mandamiento, puede orar al Señor, ya más o menos ya podrá tener la salvación, así piensa. Pero si no puede renacer como justo, de ninguna manera puede entrar en el reino de Dios. Eso es la palabra de Dios. Aunque alguna persona, pastor, no diga eso. Dios es amor. Por eso Dios no va a rechazar al infierno. No. Acá está. Dios dice que después de esto, el juicio, Dios va a juzgar por medio de mandamiento de Dios. Por eso alguno, si no puede guardar todo mandamiento, ya será descubierto de su pecado, como pecador, se va al infierno. Ya, el versículo 28 como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Así dice, ¿no? Ya, imagínense, cuando Jesucristo llevando el pecado del mundo, una sola vez llevando el pecado del mundo, si no hubiera incluido de nuestros pecados que estamos cometiendo diariamente, entonces, ¿quién va a encargar fuera de Jesucristo? Por eso, por sí mismo quiere encargar. Yo tengo que cargar, yo tengo que solucionar, yo tengo que arrepentirme. Yo. Sustantivo es yo. Por eso no se termina de condenación. Tiene que encargar ¿a quién? Al Salvador que llevó una sola vez llevar los pecados de muchos, incluye de nosotros. Por eso, pensamiento de nosotros es totalmente diferente que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice así. ¿Cómo dice? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ofrecido. ¿Cómo ofreció? Su cuerpo como Cordero de Dios fue colgado en la cruz, derramando toda la sangre. Él dijo que consumado es. Es decir, que ya terminó cancelación. Eso es lo que había dicho encima de la cruz. Y luego, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, ¿cómo dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, en nuestra mente estaba grabado por otra cosa fuera de la palabra. Jesucristo murió por el pecado de Adán en aquel entonces. No llevó mis pecados. ¿Quién divide el pecado que llevando a Jesucristo una parte y se quedó una parte suyo? ¿Quién dividió así? No, ese es su pensamiento propio.
Jesucristo una sola vez llevar los pecados de muchos. Por eso el testigo de Jesucristo, como decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así gritó. Por eso nosotros tenemos que llegar a esta fe. Amén. Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez. Llevar los pecados de muchos. Y luego, ¿cómo dice? Y aparecerá. Es futuro. Todavía no ha regresado al mundo segunda vez. Jesucristo todavía no ha regresado. Alguien dice que había regresado. Es mentiroso. Todavía no. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Dice, sin relación con el pecado. ¿Qué significa? Cuando regresa por segunda vez a Jesucristo, solamente llevará a los justos que no tienen relación con el pecado. ¿Quién no tiene pecado? Uno que acepta el perdón eterno por la sangre de Jesucristo, siendo renacido, siendo justificado delante de Dios por la fe. Tales personas solamente serán arrebatados al reino de Dios. Ese es bíblico. Esa es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber, siendo pecador, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? Por eso Dios estableció ¿a quién? Dios estableció un representante de los justos. ¿Quién es? Abraham. Abraham 3 veces había sido justificado delante de Dios. Una vez que sale Génesis capítulo 15. Él como creyó en Dios y luego su fe fue contada por justicia. Eso es una vez. Para ser salvo, para ser justo. Ya, segundo, lo que nosotros hemos leído esta palabra, como dice esta palabra, ya, veamos. El versículo Romanos capítulo 4, el versículo 17, veamos. Como está escrito, te he puesto para padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así dice. Su cuerpo como casi estaba muerto, dice, muerto. Siendo abuelo, envejecido, casi estaba muerto. Muerto. No tengo muerto. Pero un día Dios le dio la promesa, no, próximo año ya engendrará su esposa Sara, ya abrazará un niño, se llamará Isaac. ¿Entiende? En aquel entonces ya menospreció la situación. Creyó en la palabra de Dios y también, como dice el versículo de Dios 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Por fin no debilitó de la fe de iba a tener hijo. Ya por fin obtuvo hijo, su hijo Isaac. Por eso, como dice el versículo
21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Significa que después de ser salvo, justificado delante de Dios, no se terminó así, sino que un día Dios le dio una palabra que se veía que imposible de engendrar su hijo humanamente, pero no debilitó, porque él creyó que Dios era todopoderoso. Por fin, ya, su esposa podía embarazar y luego engendró. Por eso, como dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Significa que ya ustedes una vez fueron justificados por la sangre de Jesucristo, siendo justos. Amén o no. Y luego alguna persona me pregunta, pastor, después de ser salvo ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Es cierto o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O tengo que guardar el mandamiento? ¿O qué tengo que hacer? Así pregunta. Mire, ayer como estaba explicando, tiene que considerar como niño que recién nacido. Recién nacido bebé, no es niño, aún todavía niño, sino que bebé, que desea tomar leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezca su espíritu. Cuando sea crecido su espíritu, Dios va a dar promesa. Un día usted va a ser así, un día va a tener así, un día Dios va a mostrar así. En aquel entonces se veía que era imposible, pero Dios va a cumplir en sus vidas. Amén o no. Por eso ayer yo estaba contando, ¿no? Yo era ignorante, porque no quería estudiar nada. En el tiempo de primaria, secundaria tampoco. Pero después de recibir la salvación, Dios me cambió totalmente en mi corazón. Para aprender español, para aprender inglés, también para aprender la palabra de Dios. Y luego Dios me está dando la bendición para enseñar la palabra de Dios a los pastores. Entonces, imagínense, los pastores tienen su hogar, su tiempo, también tiene proyecto. No es fácil para llamar a los pastores, venga, yo voy a predicar. ¿Quién viene? No viene. Es cierto. Como llegó aquí la esposa de pastor Roberto Díaz, su esposa dice que cada día está haciendo estudio bíblico. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos viajar en vacaciones? Así estaba reclamando, así dice. Creo que al lado de él está. Pero más tarde voy a dar una semana de vacaciones. Significa que es difícil de unir. Ahora estamos llegando como uno de 7 semanas después de terminar conferencia internacional por medio de Pastor Oxubak. Estamos iniciando, ya aprendiendo, pero cada día estamos teniendo esperanza con la palabra de Dios. Porque mire, Dios es muy sincero, también Dios es muy poderoso. Ya, por ejemplo, Dios le da promesa al pastor Esteban Leal, aunque se ve como poco, como edad, ya, más que yo, poquito más que yo, ya. Pero sí, Dios va a bendecir, predicar el evangelio, también Dios va a dar como frutos. Si así Dios le da promesa, entonces va a cumplir. Pero humanamente, ¿cómo va a decir? Pastor, no me diga eso porque ya no tengo fuerza, no tengo manera. Por eso nosotros no tenemos que pensar por la situación, sino que nosotros tenemos que responder ante Dios. ¿Cómo? Dice, amén.
si Dios me bendice, ya nosotros podemos marchar por la fe. Por eso utiliza, mas el justo vivirá por la fe. Por eso, comparando de nosotros, Dios nos dio una relación para tener la justicia como por la fe, como adquirimos la justicia de Dios. ¿Con qué cosa nosotros tenemos que creer? Acá dice el versículo 23, así dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también, así dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es muy importante, ya. ¿Nosotros creemos que Jesucristo fue resucitado de su tumba o no? Creemos la resurrección de Jesucristo, ¿no? Esa fe es muy grande. Aleluya. Ya, no tiene que decir, pastor, yo no tengo fe. No. Eso es mentira. ¿Por qué? Desde hoy tiene que cambiar a responder. ¿Cómo tiene que responder? Sí, Señor, yo tengo la fe. ¿Por qué? Creyendo que Jesucristo fue resucitado para justificarnos. Dice que ya usted no tiene pecado. Para decir eso, Él fue levantado de su muerte. Porque si no hubiera resucitado Jesucristo, va a seguir como pecadores. Hasta ahora. Hasta 50 años futuros ya seremos como pecadores. Hasta morir pecadores. Porque todavía no ha resucitado. Pero por la resurrección de Jesucristo, ya nosotros, ya cómo podemos ser. Acá dice, así dice, como dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Transgresiones no es el pecado original, sino que transgresiones es como iniquidades. Los pecados que estamos cometiendo diariamente, eso incluye. Cuando llevando una sola vez, llevando a pecados de muchos, incluye el pecado original y también las transgresiones de nosotros. ¿Para qué? Para entregar a nosotros la justificación, santificación y perfección. ¿Cómo dice acá? Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es mi justificación. Yo soy justo por la resurrección de Jesucristo. Yo soy justo por la resurrección de Jesucristo. Ya no tengo pecado porque Él cargó todos mis pecados. Él llevó todos mis pecados para que yo sea santificado, justificado y perfecto. Por eso el justo, el salvo, siempre tiene que agradecer ¿a quién? Al Salvador. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias por haber muerto por mi pecado. Señor, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Ya nosotros tenemos destino final. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Destino final. ¿A dónde iremos? Al reino de Dios. ¿Por qué? Tenemos la justicia de Dios por la resurrección de Jesucristo. Por creer en la resurrección de Jesucristo, ya nosotros somos justos. Esa fe es muy grande. Comparando de mi vida, ¿no? Anteriormente yo era ignorante, negligente, ya no quería saber nada de estudio ya. Pero Dios cambió. Dios envió a Sudamérica para dirigir la iglesia, para explicar el evangelio. Aunque al principio yo no hablaba nada de español. Hola, ¿qué tal, nomás? Hola, ¿qué tal?
Para aprender idioma ya tenían que estudiar en el lugar de instituto y también por lo menos contratado de un maestro para aprender nada. Pero en esa época no tenía plata, nada. Entonces, sin tener dinero, ¿cómo podía aprender en el instituto el idioma? No. Tampoco podía buscar la Universidad de Bolivia, tampoco, porque ya no tenía nada de dinero para solucionar eso. Pero Dios me dio la gracia. Mientras tanto que estaba abriendo seminario, enseñando la palabra de Dios, cada clase de seminario en presencia, enseñando a los seminaristas, Dios me daba poco a poco aprender español. Por eso en esta noche estoy muy agradecido al Señor y también agradecido a ustedes que están acompañados cada noche con alegría, gozo y esperanza. Compartimos la palabra de Dios. Creo que Dios va a trabajar en sus corazones. Ustedes solamente tienen que decir: yo soy justo, yo soy salvo, yo soy perfecto por la sangre de Jesucristo. Señor, gracias por haber resucitado, por haber perdonado. Por eso yo creo que Dios está conmigo. Dios está vivo en mí. Creo que Dios va a trabajar en mi vida. Tiene que repetir, tiene que hablar en su casa cada uno de ustedes. En esta noche, antes de dormir, Pastor Neftali Meller, por favor, repita 10 veces: Dios está conmigo. Yo soy justo, santo, perfecto. Dios va a trabajar en mi vida. Luego, si va a dormir, mañana en la mañana, al levantarse, alguien le invita. Satanás dice: ¿cómo puede decir que usted tiene fe? Usted no tiene fe, no puede hacer nada. En aquel entonces, ¿cómo tiene que rechazar? No, fuera Satanás. Jesucristo me ama, Jesucristo me perdonó, Jesucristo ya se resucitó para que yo sea justificado, santificado y perfecto. Dios está conmigo, por eso Dios va a trabajar en mi vida. Amén. Por eso cada día nosotros podemos esperar la ayuda de Dios, también bendición de Dios. También nosotros podemos marchar, trabajar, unir en el mundo por la división, por medio de denominación. Ni una persona puede unir. Es cierto. ¿Por qué? Siempre está poniendo doctrina o algo. No tiene que usar tambor, no tiene que tocar guitarra. Muchas cosas. Más que 613 leyes, está poniendo más leyes. Aumenta, más. Por eso, por causa de pequeña cosa, se dividió. En Chile, oficialmente, denominación son 3.000 denominación, así dice, según obispo Emiliano Soto, es presidente de CUPREM, me dijo claramente, así está dividido. Siempre cada uno de los líderes de la iglesia del mundo dice que vamos a unir. ¿Cómo puede unir? Por tener su regla, por tener su ley. ¿Cómo puede unir? No puede unir nada. Hasta 100 años, 20, como 200 años, no puede unir. Por tener denominación. Solamente nosotros tenemos que establecer el nombre de Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que usar la Biblia. Solamente nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Eso es únicamente podemos unir nuestro corazón, trabajar juntos, amando entre nosotros y marchando por la fe, salvando al mundo. Eso es. El de hoy, hasta acá.